Hay algo que me llama mucho la atención de la cultura en la cual vivimos hoy, y esto es que nosotros hemos aprendido a convivir con la idea del mal, pero al mismo tiempo la negamos. O sea, al mismo tiempo la relativizamos, al mismo tiempo la diluimos o directamente terminamos negando la idea del mal, específicamente pensando en Satanás. Es como si por un lado pudiéramos reconocer que algo no está bien en el mundo, es decir, la injusticia, la violencia que vemos en el mundo, la corrupción del corazón humano, todas esas cosas las sabemos, las conocemos, las podemos ver, las podemos sentir incluso en carne propia, pero por otro lado, evitamos nombrarlo por lo que realmente es. Yo creo que la Biblia es muy clara en que hay una realidad espiritual que no es neutral y hay un enemigo que está actuando activamente en ella. Cuando hablamos de esto, muchas personas lo primero que hacen o la primera reacción que tienen es sentir miedo y yo creo que parte de ese miedo viene por una comprensión teológica errónea respecto de quién es Satanás y cómo opera en nuestra vida. Mi nombre es Agustina, esto es Agus in Grace, te invito a darle like a este video, a suscribirte a mi canal y en este video vamos a hablar específicamente sobre quién es Satanás y cómo opera sin que muchas veces te des cuenta. Durante muchísimo tiempo se nos ha presentado, incluso desde niños, una imagen casi caricaturesca, tanto de Dios, por supuesto, pero también de Satanás, como si Satanás fuera un ser con cuernos, con cola de color rojo. Y esto sabemos que es una caricatura, es algo casi un ser que se presenta como si fuera casi irreal. Sin embargo, la escritura no lo presenta así. Si vemos en Génesis 1, aunque todo en el inicio fue bueno, cuando fue creado, todo era inicialmente bueno. Pero Satanás, ¿qué pasó? Decide rebelarse ante Dios y muchos otros ángeles deciden seguirlo. Y de las escrituras podemos discernir, podemos observar diferentes características respecto de cómo es Satanás y me gustaría compartirlas contigo. La primera característica que quisiera nombrar es que Satanás es un ser creado, ¿sí? Es un ser creado que tiene voluntad propia y una mente propia. A la vez, Satanás no es el opuesto a Dios, porque estaríamos cayendo en una dualidad, ¿sí? Nosotros no vemos en la escritura una dualidad entre Satanás y Dios. No son seres opuestos, digamos, Satanás no es el opuesto a Dios. No estamos hablando de Feng Shui, de la luz y la oscuridad, esa no es la postura bíblica, no es la postura que nos enseñan las escrituras. Lo que sí podemos ver es que Satanás solo puede obrar respecto de lo que Dios permite. ¿Sí? Satanás además no es un ser eterno, ¿sí? No es todopoderoso tampoco, como sí lo es el Señor. Y además, si bien podríamos decir que tiene inteligencia, Satanás no es omnisciente, es decir, no lo conoce todo y tampoco es omnipresente, como sí lo es el Señor. Veamos qué dice Jesús sobre Satanás. Entonces, en las mismas palabras de Jesús, en Juan podemos ver Juan 8:44, que Jesús lo llama el padre de la mentira. Cito, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Ahora que conocemos un poco más sobre quién es Satanás, me gustaría que veamos juntos cómo opera Satanás. ¿Por qué me parece interesante que veamos esto juntos? Porque si nosotros sabemos, o sea, entendemos que la forma de actuar de Satanás es el engaño, entonces su estrategia principal no siempre o no necesariamente va a ser el miedo, sino distorsionar la verdad. Veamos la primera de Pedro 5:8, que dice así, cito, practiquen el dominio propio,
y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Vivimos en una cultura que ha normalizado que cuando algo se siente bien, ese algo necesariamente es verdadero. Pero por las escrituras sabemos que esto no es así, porque el enemigo no siempre se presenta como algo oscuro o evidentemente negativo, evidentemente eso, mm, de tinieblas. Muchas veces se presenta como algo luminoso, como algo que se siente bien, como algo que trae felicidad, ¿sí? Pero sabemos por la segunda de Corintios 11:14 que Satanás se presenta como un ángel de luz. Creo que cuando una idea logra desconectarte de la verdad de Dios, mientras te hace sentir que estás avanzando espiritualmente, yo creo que estás frente a una de las formas más sutiles del engaño del enemigo. Y sigamos avanzando porque la Biblia muestra varias formas en las cuales el enemigo opera. En Hechos 7 vemos que incita la ira y la violencia en el corazón de las personas. Vemos en Lucas 22 que busca destruir la obra de Dios utilizando a otros. Vemos en Job que acusa y calumnia a los creyentes delante de Dios. La segunda de Corintios que intenta impedir que las personas vean a Cristo y comprendan el Evangelio. Y en Génesis 3 y en Mateo 4, cómo tuerce y distorsiona la palabra de Dios para engañar. Veamos, porque Pablo escribe justo en la segunda de Corintios, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Y en Efesios 6, la armadura de Dios dice, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales de maldad. Ahora, las potestades que dominan este mundo de tinieblas, las fuerzas espirituales malignas en las regiones espirituales, cualquier influencia de Satanás realmente no debería tener acceso legal a nosotros, a menos que nosotros se lo entreguemos. De hecho, el no perdonar, la amargura, el orgullo, la ira, la contienda, el estar, bueno, la falta de humildad, todo este tipo de cosas realmente abren la puerta a los engaños del enemigo. Y yo creo sinceramente que Dios no nos ha creado, no nos ha diseñado para que nosotros estrechemos este tipo de lazos y construyamos este tipo de vínculos. Creo que el peligro de no creer tanto en la existencia del diablo o directamente pensar que, bueno, si existe, al final no tiene ninguna influencia en mí. Yo creo que el peligro mayor de esto es que cuando uno no palpa la verdadera dimensión que tiene Satanás, que sí está bien explicada y desarrollada en la Biblia, pero si nosotros mismos eso no lo adoptamos, yo creo que al final nos estamos exponiendo porque no nos protegemos del peligro y quedamos expuestos. Y decía, creo que el engaño es más efectivo cuando viene disfrazado de luz, cuando no se siente como oscuridad. ¿Sí? Entonces, esto no significa, por supuesto, que el enemigo tiene poder absoluto, o sea, sabemos que no lo tiene, pero el enemigo sí va a buscar acceso a tu vida, si se lo permites, va a entrar en tu vida y va a entrar con tu propio acuerdo. ¿Por qué? Porque todo aquello que va a desplazar a Dios de su trono, todo aquello que corre a Dios del centro de tu vida, va a terminar abriendo una puerta a una forma de esclavitud interna o como se explica en las escrituras, a una forma de idolatría. ¿Y cuál sería entonces la respuesta bíblica? O sea, ¿cuál sería la postura que nosotros deberíamos tener respecto de todo esto? La respuesta creo que no es vivir con miedo del enemigo, no es vivir atemorizados. Nosotros no deberíamos tener un espíritu de temor, sino una mente sobria, amor, ¿sí? Sino de autodominio. Esta creo que es comprender bíblicamente quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Eso primero que nada. Y la respuesta al final es nacer de nuevo en Jesucristo. O sea, esa es la respuesta del Evangelio. Respuesta que por la infinita gracia de Dios
Dios nos ofrece un perdón definitivo, nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, y esta es una liberación real, y es el momento en que dejamos de pertenecer del reino al reino de la oscuridad para ser trasladados al reino de Dios, para ser trasladados al reino de la luz, y empezamos a vivir bajo la verdad de Dios y empezamos a pertenecer a su reino. La respuesta es nacer de nuevo. Y en medio de todo esto, yo creo que el Espíritu Santo también es importante que lo nombremos, porque el Espíritu Santo no es una energía difusa, no es una fuerza, no es una idea abstracta, es la presencia de Dios que una vez que nosotros somos salvos, empieza a habitar en nosotros. Y empieza a guiarnos y nos empieza a iluminar y empieza a traernos convicción de pecado y empieza a enseñarnos cómo caminar como Cristo caminó. Nosotros como creyentes estamos llamados a reflejar a Cristo. Entonces, esto también va a incluir cómo nosotros vamos a responder en medio de las tensiones, en medio de los conflictos, en medio de la confusión o incluso en medio de una oposición. Por último, recordemos Apocalipsis 20:10, donde se nos dice que en los últimos tiempos Satanás y sus seguidores sufrirán la derrota final, ¿sí? Porque el diablo será arrojado al lago de fuego, donde será atormentado eternamente. Y este juicio final incluirá también a todos los ángeles caídos y va a incluir a todos aquellos que rechazan o rechazaron a Cristo. Y con ello se consuma la erradicación total del mal de la creación. Habiendo visto quién es Satanás y cómo opera, según la Biblia, en nuestras vidas, quiero animarte a permanecer en la palabra de Dios. Quiero animarte a que permanezcas en Cristo y quiero animarte a que vivas una vida en la cual tu ancla sea Dios y su voz, una vida en la que su voz sea el filtro a través del cual vas a discernir todo lo demás que te sucede. Y en ese sentido quiero cerrar con un versículo de la primera de Juan 4 que dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Espero que este vídeo te sea de bendición. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.